Pues vamos vamos a iniciar a la palabra del Señor, amén. Vamos a hacer, bueno, ya oramos, ya vamos a proseguir. Así es que hay por ahí saludos, dice, de mi esposo, hermano. Nos da gusto mirarlos gozándose con el Señor. Sí que nos estamos gozando. No puedo ver quién es quien nos escribe eso, pero muy posiblemente sea la hermana Lupita García. Hermanos, vamos a iniciar. Recuérdense que este es un servicio familiar. ¿Amén? ¿Se gozó con los cantos? Amén. Si los practicamos un poquito más, van a salir bonitos, ¿verdad que sí? Y eso es que nada más los ensayé un ratito. Pero Dios sabe. Entonces, de hecho, ese de paséate Nazareno, Nazareno, paséate, ese no me salió tan bien, ¿no? Porque estaba, pero vamos ejercitando poco a poco. Así es en todo, hermano. Si usted le quiere servir a Dios, comience, para ejercitarse, comience por eso, por servirle. Amén. Por hacer algo para Dios. Amén. Yo no sabía que tenía tan buena voz hasta que no comencé a cantar. Hay algunos que le dicen a la pastora, por favor, ya regrese a la iglesia, ya no aguantamos a los levitas de estos provisionales, ¿no? Bueno, hermanos, culto familiar, miércoles 3 de junio. Si usted puede tomar asiento, vamos a iniciar nuestro servicio. Estamos estudiando la primera carta a Timoteo en su capítulo 3. La semana pasada comenzamos con el tema de requisitos para ser diáconos, parte 1. Y mencionábamos que ese título se acepta en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1 al 6. Y le voy a pedir a mi hermano Rogelio que nos lo lea. Hechos 6, versículo 1 al 6. Con una voz fuerte. Hechos 6, 1 al 6. 6, del 1 al 6, ¿va? Amén. En nombre de Jesús dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas a la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procono, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Gracias, hermano Rogelio. ¿Se da cuenta, hermano? Miren lo lindo de la palabra. Ahora, le dije a Rogelio, nuestro hermano Rogelio, que no lo leyera porque este es un registro de la institución de este servicio. Aunque no aparezca el título como diácono, como resultado de las quejas de las viudas, como acabamos de escuchar, de los judíos helenísticos, en la iglesia de Jerusalén no estaban recibiendo lo que correspondía en la distribución diaria, y ahí es donde podemos ver que hacen nombramientos que identifican a este ministerio. Ahora, aquellos que nos están viendo por medio de la página de Facebook en vivo y aquellos que nos van a estar viendo por medio de la página de YouTube, hermanos, quiero que preste atención un poquito al tema. El tema es requisito para ser diáconos. Ya dimos el tema de los requisitos para ser pastor. Ahora, estamos dando el tema de los requisitos para ser diáconos, para el servicio de la obra de Dios, para servir en la iglesia, para servir en la casa del Señor. Los requisitos, y es muy importante que usted, mi amado hermano, que está aquí, aquellos que están allá, prestemos atención a esto. Ahora, habiendo dado este
pequeño, ¿cómo le pudiéramos llamar? Ejemplo del Hechos capítulo 6, verso 6, hermano. Se eligieron a 7 varones de buen testimonio, dice la palabra del Señor. Estos eran para supervisar la distribución de la ropa, de la comida, que podemos ver ahí en los versículos 3, 5 y 6, etcétera, etcétera. Ahora, quiero que noten algo. No estamos hablando solamente del ministerio dentro de la iglesia, sino que también estamos hablando sobre estos hombres no se limitaron. Diga conmigo, no se limitaron. No se limitaron a estas tareas, a la de la repartición de ropa, de comida y para las viudas y toda aquella gente necesitada. Ellos no se limitaron ahí en estas áreas, sino que también trabajaron activamente en el evangelismo, alcanzando las almas para Cristo. Alabado sea el Señor. Obedecieron al principal llamado, hermano. Proverbios capítulo 11, verso 30 dice que el que gana almas es sabio. Estos eran hombres sabios. Ahora, decíamos también que los diáconos en casos de necesidad también pueden oficiar como pastores. Amén. Pueden hacerlo. Ahora, ya vimos en 1 Timoteo capítulo 3, verso 8, donde dice que los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino. Ya hablamos sobre esto la semana pasada, no quiero repetirlo. No codiciosos de ganancias deshonestas, pero voy a dar una pasadita para que no se nos olvide y para que muchos de los que nos están viendo también no se les vaya a quedar eso en su mente, que los diáconos pueden beber vino, que pueden ser bebedores, de ninguna manera. Reprobado. Un diácono bebedor de vino, reprobado. Diga conmigo, reprobado. Está reprobado delante de Dios, delante de la iglesia, delante del servicio y de todo. Está reprobado. Un pastor que bebe vino está reprobado. Dice para los pastores que no puede beber nada en lo absoluto, aunque hay algunos por ahí que toman estos versículos para beber vino y son bebedores de vino. Bueno, gloria a Dios por aquellos que no lo hacen. Amén. Y explicamos hasta donde no deben ser dados a mucho vino. Descartamos, hermanos, la posibilidad de ser dados al mucho o poco vino. Diga conmigo, mucho o poco vino. O sea, ni mucho ni poco, por causa de lo que menciona Hechos capítulo 6, verso 1 al 6. Del testimonio. Diga conmigo, testimonio. Testimonio. No ser de tropiezo, porque alguien que bebe vino y sirve en la obra de Dios va a ser de tropiezo, como dice Mateo 18, capítulo 6 y 7, que ya lo leímos la semana pasada, no lo vamos a volver a leer. Y muchos versículos, hermanos, que señalan sobre quienes beben el vino, como lo dice el Salmo. Escúcheme bien, hermano, muy importante. Este versículo sí me interesa volverlo a repetir, porque quien bebe vino es la gente del mundo. Mire, dice el Salmo, capítulo 75, verso 8, y si puede anótelo para que se lo aprenda, y para cuando usted vea a alguien que es cristiano, que está bebiendo vino, usted sepa qué decirle. ¿Ya lo anotaron? Bueno, Salmo 75:8 dice que el vino fermentado lo beberán los impíos de la tierra. La palabra impío es la gente que todavía no conoce de Dios, la gente o que conociendo a Dios lo hace. Bueno, más bien la palabra impío identifica a una persona que conociendo a Dios lo hace. Eso es lo que especifica la palabra impío. Ahora, la gente del mundo, hermano, no vamos a hablar de la gente del mundo, porque la gente del mundo no está aquí. Quienes estamos aquí somos nosotros y los que me están viendo ahí por medio de la página de Facebook en vivo. Lucía Ochoa, Dios le bendiga a mi consuegra. Gloria a Dios que está ahí, hermana. Alabado sea el Señor. Mándenos a Chuy para acá, que lo estamos extrañando.
Muchos versículos, hermanos, que señalan sobre quienes beben el vino. Así es de que ya mencionamos Salmo 75:8, que el vino fermentado lo beberán los impíos de la tierra, y muchos más. Y para el diaconado, los impíos, para los diáconos impíos, ¿por qué diáconos impíos? Perdón. Es que en muchas iglesias las directivas no están convertidas, o sea, están hechas así, de esa manera. A mí en esta iglesia hubo personas que llegaron y trataron de que hiciéramos una organización muy parecida. Y yo les dije, no. Gente de afuera que nos venga a administrar, que no conoce a Dios, no. Y si conoce a Dios y es impía, mucho menos. No. Mejor que sea una persona de buen corazón, que tenga buen testimonio. Ya, mira, hermano, el buen testimonio, ya la sabiduría del Espíritu Santo, el Señor lo primero que pide es el buen testimonio. Cuando una persona da buen testimonio, casi está aprobado para todo. Casi está aprobado para todo. Ahora, dice que para el diaconado los impíos no califican, ni tampoco queremos poner el ministerio del diaconado en esa condición. Amén. Más aparte, los efectos secundarios del vino que no caben en un cristiano, hermano, mucho menos en un diácono. Mire, ¿qué es lo que hace una persona que bebe vino? La semana pasada decía, se enloquece. ¿Por qué? Mire lo que dice acerca de la cerveza. Porque en el diccionario la palabra sidra está catalogada como cerveza. Entonces, para los que beben cerveza y son cristianos, porque hay muchos ahí, no se hagan. Hay muchos ahí que me están viendo que de vez en cuando se avientan su chelita, bueno, no le vamos a seguir por ese lado porque luego van a empezar a salirse de la página, hermanos. Pero mire, Proverbios capítulo 20, verso 1 dice que el vino es escarnecedor, ¿verdad? Y la palabra escarnecedor significa que provoca burla, ofensas y que depende de malas intenciones. O sea, ya no depende, una persona que comienza a beber, que comienza a comer y se comienza a emborrachar, ya no depende de ella misma, ya depende del alcohol. Depende de los pensamientos que el alcohol le indica, ¿sabe? Una persona cuando bebe alcohol inmediatamente se empiezan a activar, a reactivar las costumbres del mundo paganas y pasadas, la vida pasada. Y entonces el hombre, ya una vez un poquito alegre, comienza a querer otra vez caer en el enamoramiento, por ahí, con personas que no le corresponden, a bailar por ahí entre la gente, haciendo el show para muchos, pero provoca burla y provoca todo eso. Pero dice que la cerveza es alborotadora, la sidra es alborotadora, y la sidra, la cerveza, provoca a disturbios, enemistad y división, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que tenemos aquí un etcétera muy amplio para esto. Ahora, ¿cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Amén. Y también los que están ahí viéndonos. Si lo pueden alabar, hermano, pues alábele, mande una manita. Ya se salió uno. No es que no les gusta que hable uno de estas cosas, hermano. Pero sabe, es muy importante para usted y para mí. Dios busca, bueno, no es que busque, sino que espera que sus hijos hagan lo que Él hace, lo que Él manda, que seamos obedientes. Y luego dice que cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. O sea, una persona que yerra es alguien que falla. Les decía la semana pasada que la palabra de sabio, el antónimo de ella es ignorante. O sea, que es una persona que falla, es una persona que queda mal, es una persona que traiciona, es una persona que se justifica a sí mismo, es una persona que siempre va a tener justificaciones propias para la bebida y para todo lo que hace. Es que a veces cuando cometen agravios, cometen errores, es que estaba borracho, no sabía. ¿Y quién te mandó que te emborracharas? Perdóname.
golpeaste al hijo, golpeaste a la esposa, mataste a una persona. No me diga que no ha sabido usted de personas que manejan en estado de ebriedad, van y se estampan por ahí con otro carro lleno de familia y muere la familia y el borracho quedó vivo. Esto ocurre, hermano. Vamos adelante, amén. Vamos adelante, pero es lo que dice la palabra, que cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Una persona que hierra es alguien que falla, que da mal, que traiciona. Eso provoca la cerveza. Y un diácono, al no ser sabio, está también descalificado para este ministerio. Dice la palabra del Señor en Proverbios 14:6, el sabio teme y se aparta del mal. La bebida es un mal asesino. Eso es la bebida. La bebida destruye vidas, destruye hijos, destruye padres, destruye esposos, destruye mujeres, hombres. Dice la palabra, y es pecado. La bebida es pecado. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Y pudiera extenderles un mensaje bastante amplio referente a eso, hermano, pero creo que usted lo puede entender muy claramente. Amén. La bebida es un mal asesino. Al menos aquí en esta iglesia no se permiten ministerios porque, ay, es que el hermanito me cae bien, por simpatía, ni por capacidades, ay, porque es que el hermano sabe tocar muy bien la batería, la guitarra, sabe cantar muy, mire, prefiere cantar el pastor todo desentonado antes que traer uno entonado sin el espíritu. Ni por capacidades naturales, sin importar su testimonio, porque hay personas que tienen las capacidades naturales, hermanos, pero no tienen testimonio. Aquí el testimonio es primero. Diga conmigo, aquí el testimonio es primero. Es número uno. En el orden que dejó Pablo en Hechos capítulo 6, verso 1 al 6, dice que llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Y si alguno no tiene esto, no es candidato. Ahora, esa es la parte del repaso de la semana pasada, que lo extendimos un poquito más. O sea, lo enriquecimos un poquito más. Ahora, de aquí es donde vamos a iniciar requisitos para ser diáconos, parte 2. Amén. De aquí nos vamos este es nuestro punto de partida ahora, mis amados hermanos. Ahora vamos a continuar con la última frase del mismo versículo 8, donde dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, como en forma de pregunta, tengo yo aquí, ¿por qué se estableció como requisito que no fueran codiciosos de ganancias deshonestas? Bueno, hermanos, porque los diáconos son los que deben llevar la administración económica en la iglesia de una manera honesta. ¿Cómo ve mi hermana Angélica? Deben de ser honestos, muy honestos. No deben ni siquiera de recoger un peso y levantarse y no decir, aquí está este peso, ¿de quién es? Echarse, me lo encontré. No. Ni en la iglesia, ni en la casa de otra persona, ni en el negocio, ni en el trabajo de nadie. Eso se llama robar. Entonces no queremos diáconos ladrones, codiciosos, porque el que codicia eso es lo que hace. Nada puede perjudicar a una iglesia más que la acusación de que algún diácono maneje las finanzas arbitrariamente, hermano. Imagínese un diácono acusado de robo. Hay personas en las iglesias acusadas de robo. Ahora, la administración del dinero en la iglesia, en las organizaciones religiosas, cualquiera que se llame y cualquiera que sea, debe de ser escrupulosamente bien administrado porque es del Señor, no es de nosotros. Por eso, hermanos, en esta iglesia Iberoamérica Tijuana hemos mencionado, hemos dicho que aquí en esta iglesia es
La visión es expander el reino de Dios. Es expander el reino de Dios. No es expander el reino de la familia del pastor. El pastor la pastora necesita un carro nuevo del año. El pastor que trae está muy viejito. Gracias a Dios, mi hermano, traemos carros viejitos y no nos fallan. Ahorita la Iglesia Iberoamérica de Los Ángeles nos va a enviar una más nueva, una van más nueva, con aire acondicionado enfrente y atrás. Tendrá algunas 25, 30 mil millas. Viejona, pero bien trabajadora, bien fuerte. ¿Cómo la ve? Gloria a Dios, hermano, esa es la bendición de Dios, que le alaba con poder. Amén. Ese canto como me gusta. Este es el pueblo de Dios, que le alaba con poder. El poder de Dios está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Ya ves que bien me sale a mí sin la música. No necesito música. Estoy errando, hermano. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe? No hay cosa más linda que nos podamos gozar en el Señor. Yo me gozo. Yo me gozo mucho y usted también debe gozarse. ¿Sabe que? Déjeme ver ahora dónde me quedé aquí. Vamos a lo siguiente. La codicia, diga conmigo, codicia. Codicia. Es un defecto general en todos los seres humanos, ¿sí o no? La palabra codicia está relacionada con el desear algo, pero a como dé lugar, no importa cómo, desear algo. Al que codicia no le importa de dónde obtiene dinero ni cómo lo obtiene. Entonces, una persona con ese grave defecto, definitivamente, diga conmigo, no califica. No califica. Es por eso, hermano, que en muchas iglesias, personas con esos cargos han robado a Dios, porque no roban a la iglesia, no roban al hombre, roban a Dios. Y quien roba a Dios, ¿cómo se le llama al que roba? Ladrón. Es un ladrón. Entonces, y le está robando a Dios, sea quien sea, llámese como se llame, lleve el título que lleve, sea pastor, hasta un ministerio, por lo más sencillo que sea, si agarra algo que no le pertenece, si por codicia, es un ladrón, amén. Y no queremos eso en la iglesia, hermano, porque no solamente es de tropiezo para otros, sino que también la persona se condena con eso y le va a ir muy mal. No hay nada peor que robarle a Dios. No hay nada peor que eso. Y yo no quiero entrar con eso de los diezmos, porque creo que muchos podrán preguntarse, pastor, ¿y qué piensa usted de los diezmos? Si quien diezmo no diezma, le roba a Dios. ¿Le roba a Dios quien ya sabe lo que a Dios le pertenece y no se lo entrega? Pero quien todavía no sabe, es como un niño que todavía no tiene la responsabilidad de hacerlo. Cuando Dios pone en el corazón hacerlo, ya, hermano, ya no es ni con el pastor, ni con la iglesia, ni con el diácono, es con Dios. Entonces ahí yo ya no puedo decir, hermano, que sea un ladrón o no sea un ladrón. Ahí cada quien sabe cómo Dios va tratando con cada uno, porque sabe que esa es una parte muy principal y muy privada de cada congregante, de cada miembro de una iglesia. Amén. Eso es así. Yo no me meto en esa parte porque Dios conoce la condición de cada uno. Ahora, el diaconado, hermanos, es muy parecido al voto nazareo. El pastorado también. Este voto era para expresarle a Dios un deseo especial, el voto nazareo. El ministerio del diaconado es precisamente para expresarle a Dios el deseo de servirle
y de alguna manera nos acerca más a Dios, de una manera especial, hermano. Mire, esa ha sido mi experiencia cuando desde la primera vez que yo comencé a servir en la iglesia, yo sentía que eso me comprometía más a ser una persona de mejor testimonio. Cuando me invitaron a ser ujier, el primer día que yo llegué a la puerta y me paré ahí como ujier, dije, wow, no cabe duda que me tengo que comenzar a portar mucho mejor y a preocuparme por mi testimonio, porque si yo estoy aquí saludando a los hermanos, Dios les bendiga, hermano, bienvenido, con una sonrisa, y luego me ven allá en la calle haciendo cosas que no, tengo que cuidar mi testimonio. Entonces de ahí comenzó a demandarme yo a mí mismo, por medio del Señor o por medio del Espíritu Santo, a entregarme más a Dios. O sea que uno se acerca de una manera especial más a Dios cuando uno le sirve. En Números capítulo 6 verso 1 dice, si usted quiere leerlo, Números 6, 1, 2 y 3, si usted quiere leerlo conmigo, vaya allá a la Biblia. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, diga conmigo, el hombre o la mujer. El hombre y la mujer. Es que a veces, hermano, menospreciamos a la mujer. Y aquí estamos en el Antiguo Testamento, no estamos en el Nuevo Testamento. El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, o sea, para servir a Dios, porque dedicarse a Jehová es servir a Dios, porque hay quienes piensan que la mujer no debe de servir a Dios. La mujer también puede servir a Dios. Hay muchas áreas donde las mujeres pueden trabajar en la obra de Dios, y más todavía cuando Dios llama a los varones y los varones no quieren, pues Dios pone una mujer. Aleluya. Se abstendrá de vino y de cerveza. No beberá vinagre de vino. No beberá alcohol puro. No beberá perfúmenes. Porque hay alcohólicos que se avientan los perfumes, se los beben. El perfume, las colonias, no sé cómo llaman, se lo beben. Dice, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Por eso dice en el capítulo 3 del verso 9 de Primera de Timoteo, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Me agrada verte, mija. Admiro mucho a esta jovencita que no le gusta perderse los servicios. Gloria al Señor. ¿Verdad? Que Dios la bendiga, Yasmín, ¿verdad? Que Dios bendiga su vida, siempre. Dios te va a recompensar grandemente, mija. Con ese deseo tan grande que tienes de estar en la casa del Señor. Dice entonces que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, o sea, se refiere en santidad. Un diácono debe de estar en santidad, debe de santificarse. El misterio de la fe, hermano, significa la revelación del Evangelio de Cristo. Eso es lo que significa. Ahora, cuando Pablo mencionó a la fe, estaba hablando de las doctrinas de la fe. Diga conmigo, fe. ¿Qué es la fe? ¿De qué? Dígalo completo. De lo que se espera es la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que es la fe. Él habló de ella como de un misterio, porque estas doctrinas no fueron reveladas en el Antiguo Testamento, pero ahora que han sido reveladas después en el Nuevo Testamento, han sido reveladas para nosotros, para usted y para mí.
En el libro de los Hechos se nos dice que la iglesia primitiva continuaba en la doctrina de los apóstoles. O sea, la doctrina de los apóstoles era la doctrina de la fe de la iglesia primitiva. Y oiga, la fe, hermano, es algo realmente lindo. ¿Sabe? Yo no sé cómo es que yo tengo fe. A veces no alcanzo a comprender. Yo sé que soy un hombre de fe porque creo. Por eso estoy aquí predicando la palabra. Porque creo en Dios. Creo que Dios me ha llamado a servirle y por fe le estoy sirviendo. Pero no lo veo. No lo veo. Ahora, bien dice la palabra que el hombre natural ha de discernir las cosas naturalmente. Entonces nosotros los que somos espirituales no vemos, pero estamos creyendo. Entonces yo estoy creyendo, no veo a Dios, pero yo creo que hay un Dios. Porque no lo puedo ver, Lupita, pero lo puedo sentir. ¿Qué es mejor, verlo o sentirlo? Eso es algo que definitivamente no lo cambia. Bueno, las dos cosas, pero desafortunadamente para la primera, para la otra cosa. Sí, pero verlo aquí ahorita es imposible. Es imposible. Puede usted verlo, pues yo, por ejemplo, veo a la hermana Evelyn y veo a Dios ahí en ella. ¿Cómo? Porque Dios la creó, porque es una maravilla de Dios, como cada uno de nosotros. Entonces Dios nos ha creado a nosotros y podemos ver a Dios en un árbol, en nosotros mismos, en nuestros hijos, en tu trabajo, en la vestimenta que tú tienes, en el techo que tienes, en que tus recibos de luz y de gas están pagados. Y que si no, apretadito, pero fuiste y lo pagaste, porque si no te la cortan. Hermano, así es esto. Pero Dios es fiel con nosotros. Esa es la fe de nosotros. Y quien la practica se dejará guiar por la verdadera doctrina que tiene que ver con la guianza del Espíritu Santo y no con la guianza de un hombre, de un ser humano. Quien dispute las doctrinas, hermanos, no ha madurado. Quien se aferra a una fe limitada no ha madurado. Y digo esto para que así de esa manera cada uno de nosotros, de los que nos están viendo ahí, podamos ubicar dónde está verdaderamente nuestra estatura delante de Dios, porque el Señor nos dice en su palabra que Él busca que nosotros lleguemos a la estatura perfecta, a la estatura de Dios, de Él. Ahora, obviamente aquí en la tierra no podremos llegar, ese es el último escalón para estar a la estatura perfecta. ¿Sí, hermano Douglas, todo bien? ¿Sí? ¿Me estás diciendo que ya le corte o qué? Porque veo que le haces así. Ya te quieres ir a la casa. Mucho cuidado, ¿eh? Hay mucha gente que no ha madurado. Hay mucha gente que yo los veo en las redes sociales debatiendo y diciendo, mira, por ejemplo, tienen una línea y en eso es lo que creen. Yo le di respuesta a dos personas que se vio que hicieron preguntas muy sobre la salvación, que si se pierde o no se pierde. Un solo versículo nada más le di, Mateo 17:40 me parece. El que persevere hasta el fin será salvo. El que no persevere no será salvo. Es sencillo. Entonces, es un solo, pero hay muchos, así como ellos tienen muchos para decir que no se pierde la salvación. Así hay muchos versículos también que dicen que se pierde. Entonces, solamente que aquí necesitamos algo que a veces no buscamos, y es al Espíritu Santo, que Él es el que nos guiará a toda verdad. Él es el que nos va a dar la convicción. Ahora, usted sabe si es de Dios o no es de Dios. Hace unos años, hermano, yo todavía no me identificaba. Y no hace muchos. Pero dele gracias a Dios que ya era pastor.
Ya cuando vine como pastor ya me había identificado. Pero creía en Dios, pero de repente no entendía la salvación. Y hay muchas cosas que queremos entender que no hay necesidad de entenderlas. Si las podemos entender, gloria a Dios. Pero hay cosas que no necesitamos entender. Alabado sea el Señor. Entonces, para ser diácono, hermano, debe de ser alguien que ha mostrado madurez. Dice la palabra que no, un neófito no vaya a hacer que se enaltezca y luego después pierda su salvación. Por eso no es bueno reclutar personas para el servicio de Dios en áreas donde se requiere mucha santidad y mucho testimonio, si no han llegado todavía a la estatura, a la madurez, a la edad para hacerlo. Amén. Amén. Dios no está limitado. Diga conmigo, Dios no está limitado. Dios no está limitado. Pero nosotros sí estamos limitados. Dios no se encierra en un círculo. Nosotros sí lo hacemos. Dios está abierto a lo que el hombre no alcanza a entender, a lo que el hombre no entiende. Vamos a avanzar. Verso 10. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 10, dice la palabra del Señor así. Aquellos que están viéndonos por medio de la página de Facebook, también, hermanos, abra su Biblia. Dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son ¿qué? Irreprensibles. Diga conmigo, irreprensibles. Mire, se lo voy a leer nuevamente. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Para ser sometidos a prueba primero, hermano, estos candidatos debieron de haber pasado ya algún tiempo en la iglesia. No se puede invitar a servir a una persona que llega ayer y a la semana que viene: órale, hermano, aquí está ya, vente, vamos a trabajar. Y esa prueba es la primera mencionada en Hechos capítulo 6, dice el buen testimonio. También tienen que ser probados en sabiduría, o sea, que tienen que conocer la palabra. Es muy importante que conozcan la palabra, pero eso ya en segundo término. Y no hablamos solo de ciencia, sino también de que se deje ver como una persona justa. Diga conmigo, justa. Sin acusación alguna, para ejercer el diaconado. Y bueno, la llenura del Espíritu Santo, hermano, sería como el sello ese que le ponen como cuando usted se gradúa. ¡Sas! Aquí está sellado, esto le comprueba, esto le hace valer a usted que usted ha adquirido y ha llegado a la meta y ahora se ha graduado. Ahora usted ya es un profesional, una profesional. Ahora aquí está, el Espíritu Santo es la firma del diploma de graduación. Y eso es lo más importante. Amén. No papelitos, hermanos, creados por el hombre. Hay muchos papelitos creados por el hombre. Verso 11 le habla a las mujeres esposas de los diáconos. Un diácono, mi hija, es como una persona que sirve en la iglesia, pero sirve en la iglesia en la administración, pero también puede ejercer el pastorado. Si el pastor no está, él puede también predicar la palabra. Ahora, dice aquí en el verso 11, las mujeres, las esposas de los diáconos, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿A qué se refiere con que las mujeres sean honestas? Diga conmigo, honestas. Se traduce, hermano, como dignas, honorables, serias y capaces de mantener la calma y la serenidad, y que no sean mentirosas. A eso se refiere, que para ser honestas, que no sean exageradas, que cumplan escrupulosamente con su trabajo en el hogar, fieles a Dios y a sus esposos, que conduzcan rectamente y respeten a sus maridos. ¿Entendió lo que quiere decir honesto? Tremendo.
Entonces aquí se demanda que sean mujeres también de buen testimonio, llenas de sabiduría y del Espíritu Santo. Sabe que el ministerio del diaconado es como el mismo ministerio de la esposa, porque la esposa tiene que lidiar con el esposo y con el ministerio. Tiene que tenerle paciencia al esposo. De repente el esposo va a llegar tarde a la casa, de repente van a surgir cosas que... Ahora, dice también que no calumniadoras. Se requiere que las esposas de estos diáconos no difamen a las personas, que no sean chismosas, que no acusen a nadie falsamente, que no hagan declaraciones maliciosas con propósitos de hacer daño, porque hay personas que hacen algunas declaraciones que van con malicia y llevan propósito de hacer daño. He visto en un que otro varón en la iglesia, pero lo he visto mucho y en la mayoría de las mujeres esta forma de ser. Que si viene la hermana y le quiso saludar y la otra hermana no la vio y se dio la vuelta y pensó que la dejó, la otra hermanita dice, ay, mira, me dejó con la mano estirada, y empieza a comentar, mira, hermano, me dejó con la mano estirada. Mira, ¿quién lo va a pensar, no? Es la ujier, es la diácona, la diaconisa, es es la pastora, ¿no? ¿Qué traerá conmigo? No te la creas, pastora. No estamos poniéndote ejemplo. Entonces, eso sucede mucho. Mira cómo me miró. Y están viendo mucho cómo se miran unas a otras y se están juzgando. Y están pensando que lo que la hermana, cómo la vio, es porque algo trae contra ella, algo se trae contra él. Y siempre se está pensando eso. Identifica a una persona que no ha madurado todavía. Le falta madurez. En un que otro varón lo he visto también, que de repente son muy sentidos, que siempre están pensando, ¿por qué el hermano no me saludó? ¿Por qué me miró así? ¿Por qué me habló así? ¿Por qué me contestó golpeado? Hermano, en los hijos de Dios no debe de haber eso. Déjenme decirle, honestamente le digo, en el pastor, yo no sé desde cuándo, no tengo uso de razón para decírselo, pero creo que yo todavía no me convertí a Cristo y nunca pensaba en eso, y en Cristo menos. Si hay personas que me han dicho, hay personas, mire, en una ocasión, una persona hizo algo, y ¿sabe cuál es un defecto que yo tengo? Que las cosas se me olvidan bien rápido. A mí las cosas se me olvidan rápido. Sí, mira me tuvieron que haber hecho algo muy grave para que yo me acuerde. O sea, tuve que haber quedado marcado con algo para que yo me acuerde. Entonces, hay personas que se me han arrimado de años, que han venido 2 años, 3 años después de que hicieron algo, que yo no... Hermano, fíjese, discúlpeme, perdóname, ¿se acuerda tal fecha? Y trato de recordar, honestamente, ha habido momentos que no me recordaba, hermano. Me estoy poniendo de ejemplo, pero no quiero con esto decir que si yo pienso que estoy bien, pues tengo que cuidarme de no caer, que quede eso claro, ¿verdad? Que quede claro. Porque es un lugar donde deberíamos de llegar todos los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios verdaderamente nos metemos en su presencia y buscamos a Dios y estamos en santidad, no va a haber ese pensamiento de quién me vio mal, quién me saludó, quién no me saludó. Si no me saludó, a lo mejor ni cuenta eso. ¿Quién sabe qué problemas tendrá el hermano o la hermana? A lo mejor necesita apoyo, ayuda, oración y mejor hay que orar por él. Eso es lo que debemos de hacer. Pero una persona así, no. Es muy difícil que una mujer que sea esposa de un diácono y sea así, seguramente que va a acarrear problemas, porque de repente los diáconos se reúnen y a veces dicen, vamos a reunirnos los esposos, las familias, y empiezan de repente ahí a hablar. Ahora, otra cosita que yo quiero tocar ese tema, quiero tocarlo, porque, ¿sabe? No ha habido una sola iglesia. Yo he escuchado personas, no de esta iglesia, he escuchado personas de otras iglesias enfrente de mí hablar de sus pastores, hablar de los hermanos de la iglesia, y hable, y es que no, es que si el pastor hiciera esto, es que si el pastor hiciera lo otro, es que si el hermanito de la alabanza, es que si mira, y ya viste el hermano aquel, mira, está en la alabanza y no te das cuenta lo que hizo, y no te das cuenta, y hablamos, y puro hablar y poner en mal a la iglesia.
a los pastores. Un día estaban por ahí alguien hablando y hablando y hablando. Me enfadé, hermano. Y casi que les digo, ya cállense, hombre. Pero no les dije así. Les dije, no es bueno estar hablando de sus pastores. ¡Bum! Cerré mi boca. Volteé para otro lado. ¡Sas! Se quedó como un minuto de que ni siquiera una mosca, ni el ruido de una mosca. Estaba aquí comiendo en un restaurancito cerquitas hace unos años también, y estaba una familia sentada ahí y hable de los pastores. Habían salido de la iglesia. No han madurado, todavía son naturales, son personas naturales que todavía no han conocido al Espíritu Santo, todavía no son espirituales, necesitan ser espirituales. Entonces, las esposas de los diáconos deben ser personas espirituales también, no calumniadoras. Se requiere que las esposas de estos diáconos no difamen a las personas, que no sean chismosas, que no acusen a nadie falsamente, que no hagan declaraciones maliciosas con propósitos de hacer daño. Ya lo habíamos dicho, sobrias, diga conmigo, sobrias. Estos son las esposas. Quiere decir sensatas, moderadas, que mantienen la calma ante situaciones complicadas. O sea, cuando hay una situación complicada, en vez de agarrarse a echar, mire, le voy a poner un ejemplo. Es como cuando una persona ve que hay un pleito, dos están golpeando a uno, y en vez de ir a ayudarle al uno se le agrega al tercero, al segundo, para hacer tres, y lo golpean. Eso es así. O sea, tenemos que mantener la calma, que cuando una esposa de un diácono vea que alguna hermanita está diciendo cosas que no debe de decir, hermanita, mira, con sabiduría, hermanita, sabes, son los hermanos, no podemos, mira, los hijos de Dios, no se agregue a la plática, porque entonces se va a convertir en un disturbio en la iglesia, sin sidra, sin cerveza. Se convierte, porque a veces la cerveza no solamente es eso, a veces se beben de otras cosas espirituales malas para llegar a hacer cosas malas. Y hay personas que se agregan, cuando alguien está diciendo algo mal de alguien, se le agregan al, sí, tiene razón, no, fíjate que no había visto eso, no había notado eso. No, hay que tener mucho cuidado. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Aquellos que nos están viendo por medio de la página de Facebook, está bien, ya se nos fueron 3 de la página, hermanos. Está bien. Vamos al verso 2 entonces, dice la palabra del Señor, los diáconos sean maridos de ¿cuántas mujeres? ¿Hasta cuántas mujeres les son permitidas a los diáconos, hermanos? Una sola. Siempre ha sido permitido una mujer desde la creación del mundo, hermana Angélica. No dos, una mujer. O sea, cuando ahora todos aquellos hombres que sus culturas y sus tradiciones es poder tener las mujeres que ellos quieran, esas son leyes terrenales aprobadas por el hombre, y dice el Señor, les dijo el Señor a aquellos fariseos maestros de la ley, dice, por la dureza de vuestro corazón, porque tienen corazones duros, por eso es que están así como están, pero no es de Dios el tener 2 esposas, no es de Dios. Hay hombres por ahí justificándose, diciendo, no, es que antes los antiguos tenían mujeres esposas, y eso yo todavía soy de los del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, a su gusto lo hacen, no se debe, mucho menos estar en adulterio, tener amantes, mujeres, lo estoy diciendo algo claro, tener mujeres que no les pertenecen. Han agarrado pastores con prostitutas. Hermano, no se debe. Señor, guárdame, Señor, por favor, guárdame. Sí, de verdad. Es que a Dios ataca a veces por donde uno pega, o sea, el diablo ataca por donde uno le ataca, o sea, él así es.
Dale consejería a un matrimonio, te va a atacar en el matrimonio. Dale consejería a un muchachito, a una muchachita y te va a atacar por tus hijos. Y así es el diablo trata de vengarse. Por eso debemos de orar por los pastores, por los ministros, los que ministran la iglesia. Amén. Amén. Entonces, eso, hermano. Dice la palabra que los diáconos deben de ser maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. O sea, que no sean, en otras palabras, hablando de una sola mujer, que no sean sensuales, que no sean coquetos, que no sean provocadores a la insinuación sexual, que no sean mujeriegos, en pocas palabras, porque de que los hay, está claro. También tiene que gobernar bien su casa, dice la palabra. Esto significa mantener el buen orden en el hogar. Es muy similar al ministerio de pastor en primer grado, pastor en primer grado. Y ya que el diácono es considerado, como decíamos, un pastor colaborador. Por eso los requisitos son muy parecidos a los del pastor, que para eso también tienen que gobernar bien a sus hijos. Debe de usar también el versículo de Mateo 7:12, hermanos, de la regla de oro para con sus hijos. O sea, no podemos ser diáconos y pastores. Mire, de repente los pastores, hay pastores que yo creo que yo no soy así. Pero hay pastores que son tan rígidos con sus hijos, como diáconos que son tan rígidos con sus hijos, porque por esta palabra que nos obliga a que nuestros hijos sean así. Pero no está mal. Más bien está mal de la manera que lo están haciendo. O sea, rígidos de una manera ayúdenme, hermano. Mire, es que debemos de hacerlo con amor. Si vamos a aconsejar con amor, hijo, mira, fíjate que yo soy el pastor. Mira, hijo, yo soy el diácono. Mira, hijo, yo soy el hermano Ujier, no le hace. Mira, hijo, yo soy el ministerio más pequeñito. Mira, hijo, y ¿sabes qué? La palabra del Señor me demanda a mí que mi esposa sea de buen testimonio y que mis hijos también. Ayúdame con eso. ¿Sí podrás ayudarme con eso? Sería mucho pedirte, hijo. Y sabe, hermano, que los muchachos entienden. Y a veces es bien difícil tratar con los jóvenes y hasta con las esposas, de repente cuando no se quieren someter, pero podemos hacerlo y hay que tener paciencia, que Dios tiene mucha paciencia con nosotros también. Amén. Es cierto, es que a veces nosotros queremos que nos tengan paciencia, pero nosotros no queremos tener paciencia. Verso 13 dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado, como dice, honroso. ¿Y qué más? Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí se habla de un grado honroso o una posición honrosa. En otras palabras, un diácono que sirva bien a su iglesia, a Dios, llegará a ser conocido como una persona digna de confianza. Son requisitos muy escrupulosos y muchos que los tienen no califican. Solo porque el orgullo les ha ganado y algo así ya los excluye de un ministerio como este. Miren, hermano, hay mucha gente que tiene muchas capacidades, hay muchas personas que conocen la palabra, que podrían ser pastores, pero no lo son. Podrían ser diáconos, pero no lo son. Podrían ser maestros de la palabra, de los niños, de la escuela dominical, pero no lo son, sencillamente porque los reprueba algo. Y a veces hay algo muy sencillo. Mire, por ejemplo, si usted asiste a la iglesia, y a veces los pastores tienden a preguntar: ¿y cuántos de los que están aquí son salvos? Y todos levantan la mano. Pero es mentira. No todos los que levantaron la mano son salvos.
Aunque podría decir o no, podría decir alguna persona, pero pastor, ¿cómo puede decir usted que, que todos los que levantaron no son salvos? Bueno, porque hay muchos de ellos que todavía no se les ha olvidado ir y perdonar a su enemigo. Tienen problemas con el enemigo, tienen problemas con el vecino, tienen problemas con el compañero de trabajo, tienen problemas con los ojos, tienen problemas con los oídos, tienen problemas con la boca. Entonces, y de repente, aquí levantaron la mano y dijeron que fueron salvos, pero saliendo allá afuera vuelven a lo mismo. Otra vez, al pleito. A ver donde no tienen que ver. A hablar lo que no tienen que hablar. Así de esa manera. Amén. Entonces, vamos al verso 14, hermanos, y ya estamos terminando. Le dice ahí en el verso 14 el apóstol Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Bueno, hermanos, con estas palabras Pablo concluye los requisitos para ser pastores y diáconos, y con una manifestación de presentarse pronto y poder saludar a Timoteo personalmente. Pablo estaba en Macedonia en ese momento, y Timoteo estaba en Éfeso. Recuérdense que Timoteo era pastor ahí en una iglesia en Éfeso. Y allí es donde estaba cada uno ubicado en ese momento. Ahora, el apóstol Pablo esperaba reunirse pronto con Timoteo conforme a lo que relata este versículo. Verso 15 dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea que acuérdense que Pablo está mencionando esta palabra de pero que, para que si tardo, es porque Pablo no se iba cuando él quería de un lugar, él se iba cuando el Espíritu Santo de Dios se lo indicaba, y en ese momento el apóstol Pablo no entendía, no sabía cuándo el Espíritu Santo le iba a indicar, vete. Mira, hay personas que me han dicho: ¿cuándo es que yo tengo que obedecer a Dios, pastor? Y mi respuesta ha sido: cuando te mande hacer algo. Ahora, el hecho de que Dios te mandó a hacer algo no quiere decir que tengas que ir a hacerlo en el momento. Puede ser que sea el principio de la obediencia desde el comienzo en tu ministerio, obedecer. Señor, estoy dispuesto, estoy listo, dirígeme para dónde camino, para dónde voy, cómo le hago. Desde ahí ya Dios está viendo. Entonces posiblemente tú dijiste: bueno, lo tengo que hacer algo, el pastor lo dijo ahí, tengo que hacer algo inmediatamente. No, si inmediatamente tienes que reaccionar al llamado. Inmediatamente. Aquí estoy, Señor. ¿Para qué soy bueno? Para esto. Señor, mira, ni lo sabía. Ni sabía que yo era bueno para esto. Sí, pero yo soy el que te voy a hacer bueno para eso. No lo sabías porque no lo eres. Lo vas a hacer porque yo soy el que te voy a guiar. El apóstol Pablo se dirigía en el Espíritu. Cuando le decía: Señor, ve para allá, él se movía en el momento. Si le decía espera, esperaba, tenía paciencia. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, que aquí le está hablando de una manera de comportamiento a Timoteo. Porque dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, este versículo 15 lo hemos elegido como versículo clave de esta epístola, ya que 1 Timoteo es un libro de orden y conducta de la iglesia. Amén. Puede ponerle usted ahí versículo clave de la epístola. Así le puede poner. Mientras Pablo estaba lejos, hermano, dijo que le había escrito para que supiera cómo comportarse, cómo conducirse y cómo actuar en la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente. Así le dijo de esa manera. O sea, la iglesia que funcionaba como tal, de acuerdo con el propósito divino de Dios y no de hombre. O sea, que la presencia del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo debía de estar en esa iglesia que estaba dirigiendo Timoteo. Así como
la Iglesia Iberoamérica debe de ser guiada en el Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, el apóstol calificó a la iglesia como columna y defensa de la verdad. Columna significa el sostén de apoyo, o el sostén, el apoyo, el puntal. Diga conmigo puntal. ¿Usted sabe lo que son puntales? Pero siempre entre los puntales hay un puntal fuerte, ¿verdad? Esta palabra columna quiere decir apoyo, sostén, puntal de que todo aquello que forma parte del cimiento o del fundamento. Pablo estaba diciendo que la iglesia es columna. En otras palabras, está diciendo el fundamento, el cimiento, hermanos, ¿sirve para qué? Para apoyar, para sostener. Entonces está diciendo que la iglesia es el fundamento, el cimiento que sirve de apoyo y sostén de la verdad. Eso es lo que está diciendo. Ahora, si los cargos en la iglesia no representan la verdad, la iglesia no tiene fundamento. La iglesia no tiene apoyo, la iglesia no tiene sostén y no puede mantener tampoco la verdad de Dios. Y tristemente hay iglesias así. Es lindo que una iglesia sea conocida, hermanos, por eso, porque es una iglesia que tiene fundamento, por ser edificio de la verdad. ¿Sí o no? ¿Sabe que hay muchas personas que se han decepcionado mucho cuando han asistido a una iglesia? Porque a veces hablamos en las iglesias sobre religiones que se deben de dar en estudios privados en la iglesia y no en público, porque en público puede venir una persona que es nueva y la podemos dañar. Por ejemplo, si llega alguien de la iglesia tradicional y entonces comenzamos a hablar o sea, podemos hablarlo, pero sin apuntar, sin juzgar, o decir sencillamente palabras que no debemos de mencionar, etcétera, etcétera. Algunos pretenden representar la verdad, pero en realidad, hermanos, no la presentan o no la representan por la manera en que se conducen, cómo conducen sus vidas, su integridad, y entonces lamentablemente perjudican a la iglesia a la que sirven y la desprestigian. Con esto terminamos ahí en esa parte. Hay personas que hacen eso. He escuchado tantos temas de cómo se comportan personas en las iglesias. No hay peor cosa que decir que en su iglesia es donde está, no toda la verdad, no. Que si usted no asiste a una iglesia, no va a ser salvo. Que si usted no es de tal religión, no va a ser salvo. No hay peor cosa que decir eso. Usted no diga eso, amén. Usted no diga, es que los pentecosteses somos los que vamos a ser salvos. Esa es la palabra, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y hay muchas otras palabras para eso. Último versículo de nuestro estudio, hermanos, y ya aquí vamos a terminar. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo fue probablemente uno de los primeros credos de la iglesia. Posiblemente, hermanos, algunos opinan por ahí, algunos estudiosos, que fue una de las más grandes canciones de la iglesia primitiva. No me imagino cómo podían verlo cantado. Este misterio de la piedad fue que Dios, en la persona de Jesucristo, tuvo piedad de nosotros. Entró en el mundo en el que vivimos ahora para hacerse inmundo. Pagó el castigo del pecado en la cruz del Calvario. Y está actuando en hombres y mujeres para que sean piadosos como el Señor fue piadoso, cada vez más santos como Él
es santo y semejantes a Jesucristo, o sea, que nosotros debemos de modelar a Cristo. Amén. Que así como Él crucificó su carne física, nosotros también la crucifiquemos al pecado. Nosotros no podemos estar atados, en vez de estar crucificados al pecado, estar crucificados a Cristo. Amén. Eso es lo que es, hermano. Así es que no sé si ha entendido este estudio, pero esos son los requisitos para servir a Dios, para ser diáconos. Aleluya. Cristo vive y reina para siempre. Amén. Para servir a Dios, para ser pastores, para servir en el ministerio más sencillito de la iglesia, porque este lugar no es cualquier cosa. El santuario, el altar, donde se le adora a Dios. Amén. Así de que, hermanos, esto ha sido el estudio.